Hoy vengo a hablarte de un tema que nos preocupa mucho a las madres, de hecho así me lo habéis transmitido, y que es la pregunta de por qué mi hijo no quiere hablar conmigo cuando está con su padre. Bien, en primer lugar debes tener en cuenta que igual que tú, tu hijo o tu hija también está pasando por su propio proceso de duelo y que por tanto necesita también su tiempo, su periodo de aceptación y de adaptación a la situación. De repente tu hijo se encuentra que no puede disponer de sus dos padres a la vez, sino que de forma impuesta solo puede estar con uno de los dos. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es ponernos en el lugar del niño. ¿Cómo crees que él se siente? ¿Crees que para él es fácil tener que estar obligatoriamente unos días determinados o con el padre o con la madre sin poder disponer del otro cuando él quiere? Bien, pues para ellos no es fácil y no solamente no es fácil, sino que es difícil de entender. Y los niños, como todas las personas, se adaptan como pueden a las situaciones que no les son fáciles y que no entienden. A veces utilizando las estrategias que ellos tienen para hacer frente a estas situaciones, a veces como un mecanismo de defensa o simplemente como una forma de autoprotegerse. Por lo tanto, cuando al niño le toca con su padre, es muy probable que le haya costado estar en esa situación, que no se quisiera ir, que haya llorado, pero al final se da cuenta que obligatoriamente tiene que irse y hace lo que puede para adaptarse a la situación y estar allí. Los niños hacen algo que muchas veces nosotras no somos capaces de hacer, que es adaptarse a las situaciones difíciles lo mejor posible, lo antes posible y viviendo el presente. Por tanto, ¿crees que es fácil para tu hijo tener que hablar contigo cuando le ha costado tanto adaptarse y aceptar la situación que no puede hablar contigo y estar contigo cuando él quiera? ¿No crees que por nuestra parte como madres estamos teniendo una actitud egocéntrica? ¿No crees que podríamos aprender de nuestros hijos en estas situaciones? Debemos tener en cuenta que nuestros hijos no han venido al mundo a satisfacer nuestras necesidades, sino que somos nosotras las madres las que tenemos que satisfacer las suyas. Y a veces, sin darnos cuenta, situamos a nuestros hijos en el lugar que no les corresponde, sobre todo en estas situaciones que estamos más vulnerables, estamos más tristes, estamos más necesitadas de cariño y sin darnos cuenta hacemos que nuestros hijos se sientan responsables de tener que cuidar de nosotras. Ten en cuenta que para tu hijo tú eres lo más, eres todo su mundo y lo último que quiere tu hijo es verte sufrir. Por lo tanto, pregúntate, ¿no crees que es normal que prefiera en esta situación no verte ni hablar contigo? En segundo lugar, también puede pasar que justo en el momento que llamas, tu hijo pues está jugando o está comiendo o está viendo en la televisión algo que le gusta y simplemente no le apetece hablar contigo en esos momentos. Ten en cuenta que los niños hasta los 6-7 años están en la etapa del egocentrismo y carecen de empatía. Por lo tanto, es imposible que tu hijo deje de jugar o de ver la televisión porque vaya a pensar, ay, voy a hablar con mamá para que se sienta mejor. Eso no va a ocurrir, ¿de acuerdo? O sea, ten en cuenta estas cosas porque si esperas que tu hijo haga eso, pues simplemente vas a estar sufriendo. En tercer lugar, ¿te has preguntado qué estás proyectando hacia tus hijos? Si tú vives la situación con tristeza, con angustia, con ansiedad, piensa que tu hijo va a sentirse culpable. Se va a sentir así porque va a pensar, mamá está triste porque me voy, pero por otro lado me tengo que ir. Y entonces volvemos a la primera situación. El niño va a tener que adaptarse y hacer el esfuerzo de aceptar esa situación para estar con su padre ese día o ese fin de semana y el hecho de hablar contigo le va a suponer romper, en cierta manera, todo ese esfuerzo que él ha hecho por tenerse que adaptar y estar con su padre de la mejor manera posible. En cuarto lugar, si el niño tiene más de 7-8 años, es muy probable que se sienta en un conflicto de lealtades. Es decir, para él, el hecho de tener que hablar contigo cuando está con su padre
es tener que demostrar delante de su padre que tiene sentimientos de cariño hacia ti, que está preocupado por ti o que le importa lo que a ti te pase, cuando sabe que a su padre o que él ya no tiene esos sentimientos. Sobre todo eso puede pasar en situaciones donde hay conflicto entre el padre y la madre, entre la pareja. El niño puede sentir que está traicionando de alguna manera a su padre en el momento que está hablando contigo y preguntándote cómo estás, diciéndote que te quiere, etc. ¿No crees que se podría evitar esta situación al niño? Bien, y ahora es probable que te estés diciendo, vale, de acuerdo, pero entonces ¿por qué cuando está conmigo sí que quiere hablar con su padre? Bien, pues en primer lugar, pregúntate, ¿qué tipo de vínculo tiene tu hijo o tu hija con su padre ahora y qué tipo de vínculo tenía antes de separaros? ¿Tiene el mismo vínculo? ¿Ha cambiado algo? ¿Es diferente? ¿Tiene las mismas experiencias? ¿Está privándose de alguna experiencia ahora que antes tenía? Lo digo porque el otro día hablaba con una madre que precisamente me comentaba esto, ¿no? Que desde que se han separado, cuando su hijo está con su padre no quiere hablar con ella, pero en cambio cuando está con ella sí que el niño no tiene ningún problema en hablar con su padre. Y después hablando, indagando un poco, me explicó que, bueno, pues que antes de separarse el padre pues viajaba muchísimo, estaba casi toda la semana fuera por trabajo y que apenas pues bien poco veía a los niños, solamente los fines de semana y un rato, y la verdad es que tampoco se hacía mucho cargo de ellos, sino que el peso y la responsabilidad de la educación pues la llevaba ella. Entonces, obviamente, en esa situación, el vínculo entre padre e hijo no es muy diferente ahora que antes de separarse. Entonces es muy normal que el niño no tenga ningún problema en hablar con su padre porque es casi lo mismo o es prácticamente la misma situación que tenía antes. Entonces pregúntate eso, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo era antes? ¿Ha cambiado algo? ¿O simplemente el niño no tiene ese conflicto, ¿no? de afectividad que puede tener contigo? Porque contigo pues tiene un vínculo emocional más profundo, tiene más apego o diferentes circunstancias. Bien, en definitiva, hay tantas situaciones como niños, como padres diferentes, pero es muy probable que si tu hijo no quiere hablar contigo, una de las razones esté entre las razones que te he explicado. De todas maneras, siempre está bien, pues como en este caso que te acabo de explicar de esta madre, pues analizar la situación y ver qué está pasando realmente. Así que en resumen, en primer lugar, antes de quejarte o lamentarte de por qué tu hijo no quiere hablar contigo cuando está con su padre, ponte en su lugar y pregúntate si no estás teniendo una actitud poco empática con él. En segundo lugar, pregúntate qué emociones estás proyectando hacia tu hijo y si no le estás haciendo sentir culpable y responsable de algo que no le pertoca, el tener que cuidar de ti. Tercero, responsabilízate de la situación. ¿De verdad necesitas hablar con tu hijo cada vez que está con su padre? ¿De verdad no tienes suficiente con saber que están bien? ¿Realmente necesitas romper esa adaptación, esa aceptación que quizá a tu hijo le ha costado tanto de conseguir yéndose con su padre? Y por último, pregúntate, queriendo hablar con él cuando está con el padre, las necesidades de quién estoy intentando cubrir, las de mi hijo o las mías. Bien, esto es todo por hoy. Si crees que tu situación no se ajusta a ninguna de estas razones que te he explicado en este vídeo, puedes consultarme aquí en los comentarios o por privado. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.